regresó tras 20 años y su sorprendente venganza millonaria dejó a todos boquiabiertos. Julia volvió al pueblo que la vio crecer, pero esta vez nada fue igual. Con pasos firmes y una mirada helada, cruzó la calle principal, donde tantas veces corría sin miedo. La misma plaza, los mismos árboles marchitos, el viento que se colaba entre las casas viejas. Todo parecía un escenario esperando su gran espectáculo. Pero lo que nadie sabía es que Julia traía consigo una fortuna amasada con sangre, mentiras y una venganza que haría temblar a cada alma que alguna vez la olvidó. Los murmullos comenzaron apenas apareció en la esquina del bar de don Ernesto. ¿Es ella?, preguntaban con el café temblando en las manos. Algunos la odiaban, otros apenas si podían creer que aquella chica simple y callada que desapareció sin decir adiós, ahora regresara con un brillo arrogante en los ojos y ropa que costaba más que todas las casas del pueblo juntas. Julia sabía que el rencor mordía como un pu, y sobre todo, la traición más amarga, el beso que nunca se olvidaba y que la dejó marcada para siempre. Pero Julia no vino a llorar su pasado, llegó para cobrar, para devolver golpe por golpe, con una fortuna que consiguió arrebatar a los que la desterraron. Sin embargo, al acercarse a aquellos que fueron su vida, algo cambió. La sonrisa de su amiga Ana, ahora más seca pero sincera, la mirada volida de su hermano que sin querer la reconoció, hicieron tambalear su plan. Y si el precio de su venganza era más alto de lo que imaginaba, si el perdón era una vía que todavía podía recorrer, pero el eco de aquella traición tan oculta no la dejaba respirar, y la incertidumbre crecía. Y por si fuera poco, las cosas comenzaron a sentirse extrañas, una sensación constante de ser observada, sombras fugaces en la ventana de su habitación, mensajes anónimos en el buzón, fotos en su coche, sonidos de pasos cuando no había nadie. Julia comprendió que no estaba sola en esta batalla. Alguien. Cada encuentro con sus viejos conocidos parecía un juego peligroso. Miradas que se evitaban, susurros que cortaban el aire como cuchillos, y la certeza de que algo increíblemente oscuro estaba por desatarse. La guerra ya no era solo contra quienes la traicionaron décadas atrás. Ahora algo había despertado en el pueblo, y ese algo tenía sus propios planes. El silencio de la noche se rompió cuando, al regresar a la casa que dejó atrás, encontró un sobre sin remitente en la puerta. Las manos le temblaban mientras desdoblaba la carta. En letras cortantes, una advertencia que heló su sangre. No sabes quién es tu enemigo, ni en quién confiarás mañana. Hasta ese instante, Julia sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Realmente conoce a quienes la rodean? ¿O las traiciones que la marcaron no eran más que el principio? La tormenta estaba lejos de pasar. Julia debía decidir rápido. ¿Venganza o perdón? ¿Luz o sombra? La realidad se cerraba como un puño apretado, y el miedo, el recuerdo y la desesperación la empujaban a un borde peligroso. ¿Quién será el titiritero oculto? ¿Qué verdades aterradoras esperan salir a la luz? Y la pregunta más peligrosa de todas, ¿podrá Julia confiar en alguien antes de que sea demasiado tarde? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí,
déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio de la noche se rompió cuando al regresar a la casa que dejó atrás, encontró un sobre sin remitente en la puerta. Las manos le temblaban mientras desdoblaba la carta. En letras cortantes, una advertencia que heló su sangre. No sabes quién es tu enemigo, ni en quién confiarás mañana. Hasta ese instante, Julia sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Realmente conoce a quienes la rodean? ¿O las traiciones que la marcaron no eran más que el principio? Mientras trataba de procesar esas palabras, un grito desgarrador resonó en la calle. Julia alzó la vista, sobresaltada. Las luces de las casas momentáneamente se apagaron, y en esa oscuridad una figura corrió hacia ella. Era Ana, su amiga de la infancia, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «Julia, tienes que irte ahora», gritó. Pero antes que pudiera preguntar, Ana se desplomó. El aire le faltó y la sangre comenzaba a empapar su blusa. Julia dio un paso atrás. Choque y horror inundaron su cuerpo. A la distancia, escuchó el crujir de pasos pesados y mucho más cercanos. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, mientras intentaba recomponer sus pensamientos. «¿Qué está pasando?», alcanzó a preguntar, el miedo nublando su voz. Pero Ana solo podía mover la cabeza, aterrada, como si hubiera visto algo que Julia no podía comprender. Y entonces un trueno estremeció la noche, seguido de una luz brillante que iluminó las calles. En la distancia, sombras se movían con una agilidad inquietante. Eran 6, tal vez más, encapuchados, avanzando con determinación. Julia sintió el frío recorrer su espalda. No se acercaban, pero sabías que estaban ahí por ella, en busca de algo o alguien. Ana, luchando contra el desmayo, dijo con voz temblorosa: «No es solo el pasado, Julia. Ellos saben lo que hiciste». Las palabras de su amiga la golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué habían descubierto? Su mente empezó a correr, revisando cada posible detalle, cada error, cada mirada. ¿Había un secreto que había dejado sin querer al descubierto? Mientras su mente giraba, las figuras comenzaron a acercarse más. Los encapuchados, que inicialmente parecían un grupo, se dividieron, rodeando la casa. Julia sintió la presión en su pecho, la angustia ahogándola. Antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, una de las sombras se quitó la capucha. Era su hermano, Carlos, pero había algo diferente en él. Su mirada estaba llena de rabia y una oscuridad que nunca había visto. «¿Por qué por fin regresas, Julia?», preguntó, su voz profunda y cargada de resentimiento. «No sabes lo que has desatado». El corazón de Julia se detuvo. ¿Qué desató? ¿Era Carlos parte de todo esto? El rompecabezas de traiciones comenzaba a encajar en su mente, aunque las piezas estaban incrustadas en dolor. En un giro inesperado, sus otros amigos comenzaron a deshacérsele sus capuchas. Faces conocidas, pero con miradas frías. «No, todo este tiempo han estado...». La frase se quedó atrapada en su garganta. La rabia y la confusión solo empeoraban la tormenta en su interior. «Esto es solo el principio», dijo Ana, mientras luchaba por levantarse, aún ensangrentada. «Los demás no están a salvo. Todos están involucrados de alguna manera. Ya no se puede confiar en nadie». Con cada palabra, Julia sintió que se le caía el mundo encima.
El peso de las revelaciones la arrastraba hacia abajo. «¿Qué estás diciendo?», replicó Julia, su voz casi un susurro, incrédula ante lo que escuchaba. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, una explosión resonó en la lejanía, haciendo que la tierra temblara y un grito desgarrador se escuchara en la distancia. El caos se desató, y en medio de la confusión algo oscuro y aterrador emergió del pueblo. Ese algo, de naturaleza desconocida, se acercaba a ellos, como un fantasma esperando reclamar lo que le pertenecía. ¿Era la venganza que Julia había planeado o un juego mayor que estaba a punto de desatarse? La línea entre amigos y enemigos se desdibujaba rápidamente, y el reloj marcaba la cuenta regresiva hacia un desenlace que prometía ser más devastador de lo que jamás imaginó. ¿Quién era en realidad su enemigo? Julia con el cor. La tensión lo invadía todo, como un eco sordo en sus oídos. El sudor frío le recorría la frente. En ese instante todos los recuerdos la abrumaban. Cada risa compartida, cada secreto guardado, ahora eran un veneno. Carlos cerró sus puños, y el eco de la explosión todavía reverberaba en el aire. «Esto es solo el principio», repitió Ana, aún en el suelo, la sangre manando de su herida. «Ellos saben lo que hiciste, lo que había hecho. ¿Qué había hecho?» Todo se volvió borroso. Julia sintió que el mundo giraba a su alrededor, incapaz de encapsular todo lo que estaba ocurriendo. La mirada de Carlos, antes llena de cariño, ahora la atravesaba como un cuchillo. Se sintió vulnerable, expuesta. «¿Tú también estás en esto?», le preguntó, su voz temblando entre el miedo y la confusión. Ella no podía entender. La noche era un laberinto oscuro y Carlos se estaba convirtiendo en un monstruo, un extraño. Carlos se acercó, cada paso resonando como un gong en su pecho. «No sabes lo que has revelado, Julia. No tienes idea del juego que has empezado». «¿Juego? Eres mi hermano», gritó. «Los amigos que creía que me protegían están alineados en tu contra». Pero antes de que Carlos pudiera responder, una sombra emergió de la oscuridad y con un movimiento rápido se abalanzó sobre él. Era un hombre encapuchado, y el momento congeló el tiempo. Julia sintió un pánico absoluto, y la desconfianza de todos esos años la invadió. El misterioso atacante derribó a Carlos y desenfundó un arma. Su corazón se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló. Ana, ya debilitada, gritó, y en un instante todo el mundo estaba en movimiento, corriendo, desbordando la confusión. Julia se encontró atrapada entre el sonido de gritos y el silencio de las traiciones. La figura encapuchada apuntó a Carlos, que peleaba por liberarse. Pero no disparó. En cambio soltó un ruido peculiar, una risa. Era una risa conocida, melodiosa. Julia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pedro susurró, sin poder creerlo. Su viejo amigo, quien había desaparecido de sus vidas hacía años, se reveló como el monstruo que había estado acechando en la oscuridad. El mismo Pedro que una vez había compartido risas y secretos. «Siempre estuviste cerca, Julia», dijo con un giro macabro en su voz. «¿Creías realmente que podías volver sin enfrentar las consecuencias? He estado observando todo este tiempo». Sus palabras cortaron como un cuchillo. Julia se sintió traicionada no solo por Carlos y sus amigos, sino por alguien a quien había considerado leal. El caos se tornó una tormenta de gritos y desesperación, una sombra de traiciones pasadas que se plegaban sobre su presente como un manto oscuro. «Ellos conocen tus secretos. Lo que escondiste ya no puede permanecer oculto», continuó Pedro. Cada palabra golpeaba a Julia como un martillo. ¿Qué secretos? ¿Qué había hecho? Ana se levantó un poco más, apoyándose en la pared. «Huye, Julia.
No sabemos qué ha planeado esta vez. Su voz era un susurro, lleno de terror. «Carlos, ayúdame», gritó Julia. El vínculo de sangre que había tenido con su hermano ahora parecía la única cuerda salvadora. Pero Carlos se levantó, su mirada ahora distorsionada. «No puedo ayudarte», admitió, lágrimas en sus ojos. «El destino ya está sellado». Un repentino estallido de luz iluminó la escena, revelando la verdad entre las sombras. Todo giró ferozmente, y justo antes de que Julia pudiera comprender lo que estaba sucediendo, un estruendo destrozó la noche. La casa explotó en un fuego ardiente. En un instante, la confusión se transformó en caos absoluto. Las llamas no solo iluminaban, sino que consumían todo a su paso. Julia sintió el ardor en su pecho, mientras la oscuridad se cernía a su alrededor. Todo lo que creía saber, todos los lazos se desmoronaban, y el hogar que había dejado atrás, junto con su pasado, voló en pedazos. ¿Había alguien más que quedaba por traicionar? ¿Qué sombra seguía acechando en esta oscura trama? Y lo más crucial, ¿quién era en verdad su enemigo? La confusión y la desesperación se entrelazaban, y el calor de las llamas creó un laberinto del que podía no escapar. Julia no sabía si había perdido todo, o si de alguna manera ese era solo el comienzo de una guerra que la llevaría a desvelar los secretos más oscuros de su corazón. El fuego devoró la casa, y Julia sintió cómo el calor la envolvía. Su mente corría más rápido que las llamas. Tratando de entender lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador rompió el aire, como si el mismo ¡pum! La explosión había dividido la noche. La tensión se había convertido en caos. Todo lo que había creído verdadero se desmoronaba, y el horror la envolvía como un sudario. Julia se sintió atrapada, impotente. «¡Carlos!», gritó con desesperación, mientras el humo la rodeaba, pero su hermano desapareció entre la multitud. El caos era total. Prisas macabras se entremezclaban con llantos y gritos a su alrededor. De repente, una sombra se abalanzó hacia ella, empujándola al suelo. Era Ana, aún temblorosa, pero su mirada brillaba con una claridad aterradora. «Julia, levántate, déjame ayudarte». Ana tenía una fuerza en su voz que desafiaba su estado. Pero justo cuando Julia intentaba levantarse, la figura de Pedro se acercó aún más, destilando una risa que rasgaba la noche. «Siempre estuviste demasiado confiada», dijo Pedro mientras levantaba la mano. Y un destello metálico apareció. Julia comprendió en un instante lo que iba a suceder, y su cuerpo se puso en tensión, pero no podía moverse. Pedro sostenía un cuchillo. La hoja relucía con el reflejo de las llamas. Y en ese momento ocurrió lo impensable. Un nuevo estruendo hizo temblar el suelo. Del lado opuesto, una silueta oscura emergió entre el fuego y la sombra, como un espectro. Era un hombre alto, de pie, que pareció surgir del mismo caos. Con un movimiento rápido, desarmó a Pedro con una fuerza que dejó a todos boquiabiertos. «¿O más?», murmuró, incredulidad brotando en su pecho. Tomás había sido su primer amor, el chico del que nunca se había olvidado del todo. Y sin embargo, ahora aquí estaba, en medio de esta locura. Pedro, furioso, se levantó del suelo, dispuesto a luchar de nuevo. Pero Tomás se lo impidió. «Esto no es solo tu juego, Pedro. Julia merece la verdad», dijo, y el pánico se reflejó en los ojos de Julia. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué verdad era esa? La mirada de Tomás parecía atravesar el caos. Se volvió hacia Julia.
su expresión ahora seria y dura. Tú no lo sabes, ¿verdad? Las palabras cayeron como un golpe. El secreto de tu familia no es lo que crees. La confusión la abrumó. ¿Qué secreto? La pregunta salió atropellada como si todo lo que pensaba que sabía estuviera a punto de derrumbarse. Pero antes de que Tomás pudiera responder, un silbido cortante llenó el aire y una nueva explosión retumbó, sacudiéndolos a todos. Esta vez, la tierra no solo tembló, una grieta comenzó a abrirse en el suelo, como un monstruo despertando de su sueño. La imagen del pueblo se desvaneció y el pánico se adueñó de cada rincón. La gente corría gritando, al borde del descontrol. Julia sintió el viento caliente de la explosión en su cara, y con él se arrastró por su cuerpo un miedo profundo. En la confusión, pudo ver a Carlos en la lejanía, su expresión llena de dolor. Pero no solo eso. Un grupo de figuras encapuchadas se acercaba más y más, como buitres listos para atacar. ¡No!, gritó Julia, intentando correr hacia su hermano, hacia ese abrazo que siempre había sido su refugio. Pero Tomás la detuvo. «No puedes ir, no ahora. La verdad está por encima de todo esto, y tú no eres quien crees que eres». Esas palabras la golpearon como un puño. No era quien creía ser. 1.000.000 de preguntas llenaron su mente en un instante. Y el suelo bajo sus pies se volvió un abismo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que le habían ocultado? Su corazón se aceleró. La línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba. Mientras el horror se desataba a su alrededor, sintió que ya no solo luchaba contra traiciones del pasado, sino también contra una verdad que podría destrozar cualquier lazo que quedara. La grieta se amplió y el mundo se fragmentó. La última imagen que vio fue la de Carlos, su hermano, siendo capturado por las figuras encapuchadas. Una sombra amenazante se cernía sobre ella. ¿Era esta la verdad que se había guardado por tanto tiempo? Y en ese caos, con el rugido de un oscuro secreto saliendo a la luz, Julia entendió que la batalla apenas comenzaba y que la verdadera traición podría venir de donde menos lo esperaba. ¿Podía confiar en Tomás? ¿O tal vez él era parte del mismo entramado que había destruido su vida? La oscuridad se adueñó de todo, y Julia, presa de sus dudas, se encontró al borde de un abismo del que no sabía si podría salir. El fuego devoraba todo a su alrededor, pero Julia se sintió más atrapada que nunca. Pedro, en el suelo, parecía un espectro de lo que había sido, el amigo que había traicionado su confianza. La oscuridad y las llamas eran un reflejo del horror que invadía su corazón. Entonces, un estruendo rompió la tensión en el aire. Un objeto hirviente golpeó el suelo y el fuego se disparó cerca de ellos. La mirada de Tomás se endureció. «No hay tiempo. Tienes que irte». Julia sintió el pánico surgir por su pecho. A lo lejos, vio a Carlos luchando contra las figuras encapuchadas que se multiplicaban. Cada segundo era un latido acelerado, el sonido de sus corazones entrelazados en peligro. «No puedo dejarlo», respondió, su voz quebrándose por el miedo y la rabia. Pero Tomás la tomó del brazo con fuerza. «Escucha, Julia, no es solo tu hermano. Hay algo más aquí, algo que no comprendes». Fue en ese momento que el suelo bajo sus pies tembló de una manera diferente. La grieta se ampliaba y un grito desgarrador vino del antiguo salón de la casa. Ese lugar que había visto tantas risas, ahora era un campo de batalla. De pronto, algo salió disparado. No era un objeto cualquiera.
era una figura encapuchada que parecía surgir de la misma tierra, desenfrenada y veloz. Atacó a Pedro, y un fuerte golpe resonó en el aire. Pero cuando la capucha cayó, Julia sintió un escalofrío recorrerle la columna. Era su madre, viva y en pie, con una mirada de furia que nunca había imaginado. ¡Mamá!, gritaron todos al unísono. Las incredulidades se volvieron murmullos asustados. Julia le buscó los ojos tratando de encontrar la certeza que había perdido. ¿Cómo es esto posible? Tú estabas muerta. No podía entender. Su mente luchaba por aceptar lo que veía en sus ojos. La expresión de su madre se tornó dura. Ellos lo saben, Julia. Ellos han estado esperando tu regreso. A su alrededor, la multitud pareció contener la respiración. El caos se desvaneció momentáneamente. ¡Ey! Tú moriste por nuestra culpa. El grito de Carlos retumbó, lleno de dolor y rabia. Su madre lo miró con decepción. No fue una coincidencia. Esto siempre ha sido parte de un plan más grande. La cercanía del fuego se sentía como un aliento caliente en su rostro. Julia se sintió tambalear. El vínculo que había anhelado toda su vida era ahora un misterio inquietante. ¿Qué plan? ¿De qué estás hablando? La desesperación comenzó a llenar el espacio entre ellas. Un secreto que guardé a costa de mi vida y que ahora ha venido a reclamar sus deudas, dijo su madre, y en su mirada había un brillo de dolor. En ese momento, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida propia, acercándose con un propósito oscuro. No eres solo Julia, eres la clave de todo. Las palabras de su madre fueron un balde de agua fría. Todo lo que creía saber, todo lo que había sentido, se desmoronaba. ¿Qué significaba ser la clave? La sombra que había acechado su vida por años ahora se volvía real. No era solo su venganza lo que estaba en juego, era su propia existencia. La verdad que había buscado ahora se convertía en un laberinto aterrador. Mientras el fuego y el caos eran testigos de su revelación, la forma de su madre se desvanecía poco a poco. Recuerda, Julia, no todos son lo que parecen. Y con esa advertencia, la figura se desmoronó como cenizas volando en el viento. Julia sintió que el mundo giraba, la tierra crujía y los gritos regresaban. Tomás la miraba, confuso. ¿Qué acabas de escuchar? ¿Quiénes son ellos? Pero Julia no podía responder. La fractura en su realidad resonaba en su pecho, y la urgencia de escapar la empujaba. A lo lejos un nuevo grito se alzó, esta vez más cercano. Las figuras encapuchadas se acercaban, como depredadores listos para atacar. En su interior, una nueva decisión surgía, una chispa de esperanza entre tanta confusión. No puedo dejar que me atrapen. No puedo permitir que controlen mi destino. Con determinación renovada y un terror palpitante, Julia echó a correr, pero no sin antes marcar un hito en su mente. La verdad sobre su madre, sobre su familia, sobre sí misma era solo el principio de un viaje aún más oscuro. El eco de las palabras resonaba en su mente mientras corría, y al verse rodeada por las sombras, supo que sus enemigos no eran solo aquellos que la habían traicionado, sino también los secretos enterrados que amenazaban con devorarla. El destino esperaba, y estaba decidido a reclamar lo que le pertenecía. El fuego devoraba todo a su alrededor, pero Julia se sintió más atrapada que nunca, rodeada por una confusión de gritos y sombras. ¿Qué está pasando? Le dio vueltas a la cabeza mientras la figura de Tomás se alzaba ante ella como un muro entre el caos y su realidad. Pedro en el suelo
parecía un espectro de lo que había sido, el amigo que había traicionado su confianza. La oscuridad y las llamas eran un re. ¡Tienes que irte! Julia sintió el pánico surgir por su pecho. A lo lejos vio a Carlos luchando contra las figuras encapuchadas que se multiplicaban. Cada segundo era un latido acelerado, el sonido de sus corazones entrelazados en peligro. «No puedo dejarlo», respondió, su voz quebrándose por el miedo y la rabia. Pero Tomás la tomó del brazo con fuerza. «Escucha, Julia, no es solo tu hermano. Hay algo más aquí, algo que no comprendes». Fue en ese momento que el suelo bajo sus pies tembló de una manera diferente. La grieta se ampliaba y un grito desgarrador vino del antiguo salón de la casa. Ese lugar que había visto tantas risas, ahora era un campo de batalla. De pronto, algo salió disparado. No era un objeto cualquiera. Era una figura encapuchada que parecía surgir de la misma tierra, desenfrenada y veloz. Atacó a Pedro y un fuerte golpe resonó en el aire. Pero cuando la capucha cayó, Julia sintió un escalofrío recorrerle la columna. Era su madre, viva y en pie, con una mirada de furia que nunca había imaginado. ¡Mamá!, gritaron todos al unísono. Las incredulidades se volvieron murmullos asustados. Julia le buscó los ojos, tratando de encontrar la certeza que había perdido. ¿Cómo es esto posible? Tú estabas muerta. No podía entender. Su mente luchaba por aceptar lo que veían sus ojos. La expresión de su madre se tornó dura. Ellos lo saben, Julia. Ellos han estado esperando tu regreso. A su alrededor, la multitud pareció contener la respiración. El caos se desvaneció momentáneamente. «Tú moriste por nuestra culpa». El grito de Carlos retumbó, lleno de dolor y rabia. Su madre lo miró con decepción. No fue una coincidencia. Esto siempre ha sido parte de un plan más grande. La cercanía del fuego se sentía como un aliento caliente en su rostro. Julia se sintió tambalear. El vínculo que había anhelado toda su vida era ahora un misterio inquietante. ¿Qué plan? ¿De qué estás hablando? La desesperación comenzó a llenar el espacio entre ellas. Un secreto que guardé a costa de mi vida y que ahora ha venido a reclamar sus deudas, dijo su madre, y en su mirada había un brillo de dolor. En ese momento, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida propia, acercándose con un propósito oscuro. No eres solo Julia. Eres la clave de todo. Las palabras de su madre fueron un balde de agua fría. Todo lo que creía saber, todo lo que había sentido, se desmoronaba. ¿Qué significaba ser la clave? La sombra que había acechado su vida por años ahora se volvía real. No era solo su venganza lo que estaba en juego, era su propia existencia. La verdad que había buscado ahora se convertía en un laberinto aterrador. Mientras el fuego y el caos eran testigos de su revelación, la forma de su madre se desvanecía poco a poco. Recuerda, Julia, no todos son lo que parecen. Y con esa advertencia, la figura se desmoronó como cenizas volando en el viento. Julia sintió que el mundo giraba, la tierra crujía y los gritos regresaban. Tomás la miraba confuso. ¿Qué acabas de escuchar? ¿Quiénes son ellos? Pero Julia no podía responder. La fractura en su realidad resonaba en su pecho, y la urgencia de escapar la empujaba. A lo lejos, un nuevo grito se alzó. Esta vez, más cercano, las figuras encapuchadas se acercaban, como depredadores listos para atacar. En su interior, una nueva decisión surgía, una chispa de esperanza entre tanta confusión. No puedo dejar que me atrapen. No puedo permitir que controlen mi destino. Con determinación renovada y un terror palpitante,
Julia echó a correr, pero no sin antes marcar un hito en su mente. La verdad sobre su madre, sobre su familia, sobre sí misma, era solo el principio de un viaje aún más oscuro. Al correr, una sombra se interpuso en su camino. La figura vestida de negro era familiar. Era alguien que había creído perdido para siempre. ¡Julia! Soy yo, Ignacio. La voz era temblorosa. Su antiguo amigo, el chico que había estado a su lado en las buenas y malas. No tengo mucho tiempo. Te he seguido por meses. Lo que sucede aquí es parte de un oscuro acuerdo. Tu madre, ella no murió. Te ha estado manipulando desde el comienzo. El impacto de esas palabras fue como un golpe en el estómago. ¿Qué? ¿Por qué? No puede ser. Julia sintió el aire escaparse de sus pulmones. Su corazón palpitaba violentamente. ¿Qué sentido tenía todo? Ella quiso protegerte de algo más grande, continuó Ignacio. Pero la verdad es que nunca estaba sola. Alguien más viene por ti. Tenemos que irnos ahora. El pánico acechaba en la mirada de Ignacio, y Julia se dio cuenta del giro colosal de su vida. Todo lo que pensó saber sobre su madre, sobre su pasado, sufría un ataque devastador. No tengo tiempo, musitó, sintiendo que el suelo temblaba a sus pies, como si el mismo pueblo reclamara su verdad. Las figuras encapuchadas se acercaban, y con cada paso, Julia sabía que el momento decisivo se acercaba. ¿Podía realmente confiar en Ignacio? Y lo más aterrador, ¿qué otros secretos estaba a punto de descubrir? La oscuridad se cernía sobre ella, y entre el caos, lo único que escuchaba era el eco de su propio corazón, palpitando más rápido que su razón. La batalla por su vida apenas comenzaba, y la verdadera traición podría ser la que menos imaginaba. Julia sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Las palabras de «No tengo tiempo». Y mientras intentaba procesar lo que él había revelado, una figura emergió del caos, una sombra conocida que la hizo detenerse en seco. Era su madre, sí, pero no como la recordaba. Su rostro marcado por el tiempo, una mirada capaz de atravesar el alma. Julia sintió que su corazón se detenía. ¿Era posible que su madre estuviera viva? Las llamas iluminaban su figura, pero había algo diferente, algo oscuro en su mirada. «Mamá», pronunció, el nudo en su garganta, impidiendo que saliera más que un susurro. «¿Cómo?» «Silencio, Julia», interrumpió su madre con una voz que resonaba entre los gritos. «No me queda tiempo. Ellos vienen por ti. Debes escapar ya». Mientras su madre hablaba, una sombra se movió detrás de ella. El aire se volvió espeso y frío. Julia experimentó un escalofrío recorrer su espalda cuando vio a un grupo de figuras encapuchadas rodearlas. Eran como sombras danzantes en la oscuridad, avanzando con una determinación inquietante. «¡No!», gritó Julia, extendiendo la mano hacia su madre. Pero la figura de su madre se desvaneció, y en su lugar apareció un hombre, un desconocido, con una chaqueta negra. Sin pensarlo dos veces, cargó contra Ignacio. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un golpe sordo resonó en la noche. Ignacio cayó al suelo, su rostro horrorizado, mientras el hombre lo sujetaba con fuerza. «¿Por qué volviste?», preguntó el desconocido, mirando a Julia con ojos que parecían profundos como el invierno. «¿Por qué arruinarlo todo?». La atmósfera se congeló. «¿Quién eres?», preguntó Julia, el pánico dibujándose en su rostro. La conexión con su madre se rompía y la verdad se sentía cada vez más lejana. Pero el hombre no contestó. En cambio, desenfundó un objeto brillante, un medallón,
un medallón que Julia conocía demasiado bien. Tu madre es la clave. Ella ha mantenido este secreto, y ahora tú eres el centro de todo. Los ojos de Julia se abrieron como platos. ¿De qué hablas? ¿Qué secreto? No podía seguir cuestionándose a sí misma, mientras el fuego detrás de ella crepitaba. Fue en ese instante que una ráfaga de viento hizo volar las cenizas, y Julia sintió que todo se oscurecía. Su cuerpo se movía solo. A medida que corría hacia el hombre, un grito desgarrador resonó desde el fondo del pueblo. Luis, llamaron entre lágrimas. Era su hermano, era Carlos. La desesperación de la voz hizo que una mezcla de miedo y determinación la empujara hacia adelante. ¿Qué te han hecho a ti también?, pensó. Pero el hombre la empujó, rompiendo su conexión con Carlos. No eres más que un peón en este juego, dijo. No puedes salvar a todos. El caos estalló. Gritos, fuego y sombras se entrelazaban en una danza frenética, y Julia, atrapada entre la oscuridad y la luz, comprendió que todo estaba conectado. No solo era una lucha personal, había fuerzas más grandes en juego. Mientras el desconocido levantaba su arma, el tiempo pareció detenerse. ¡Basta!, gritó una voz familiar. Era Carlos, empujando a todos los presentes, la mirada de traición en sus ojos. ¿Por qué estás con él? La incertidumbre llenó el aire. El giro fue instantáneo. Julia se dio cuenta de que todos, incluso su hermano, tenían secretos. Oscar, Pedro, Tomás. La verdad era más oscura de lo que jamás había imaginado. «Carlos, escúchame», comenzó a decir Julia, el tremor en su voz revelando su angustia. Él la miró con el desdén reflejado en su rostro. «No tengo tiempo para tus mentiras. Tu madre ha manipulado todo desde el principio y estás justo donde ella quería que estuvieras». «No». Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. La traición la atravesó como un puñal. Los ecos de una explosión resonaron y el suelo se resquebrajó de nuevo. Julia supo en ese instante que nada volvería a ser igual. La línea entre amigos y enemigos se desdibujaba, y la verdadera batalla estaba a punto de desatarse. El caos la envolvió una vez más, y cuando miró de nuevo, su hermano estaba de pie, con el medallón aún brillante en su mano. «Todo esto es tu culpa, Julia», gritando por encima de los gritos, y el corazón de Julia se hundió en su pecho. Las sombras se acercaban, y ella sintió cómo la oscuridad la abrazaba, dejándola al borde del abismo. ¿Sería este el final de su historia, o apenas el inicio de una verdad devastadora? El fuego devoraba todo a su alrededor, pero Julia se sintió más atrapada que nunca, rodeada por una confusión de gritos y sombras. Las llamas chisporroteaban, iluminando los rostros desorbitados de sus amigos y revelando la desesperación en sus ojos. «¿Dónde está mamá?», la voz de Julia tembló. El caos la empujaba hacia adelante, pero el pánico chocaba en su pecho. «No tienes tiempo», gritó Ignacio, su antiguo amigo, jalándola hacia un rincón seguro. «Tienes que salir de aquí, ahora mismo». Las figuras encapuchadas se acercaban, sus intenciones oscuras y claras como el fuego que las iluminaba. Pero antes de que pudiera responder, una expresión de terror se dibujó en el rostro de... Fue entonces que todo se volvió un borroso torbellino de acciones. Un grito desgarrador, un estruendo y un fuego que estalló cerca de ellos. Sin pensar, Julia giró para ver qué sucedía. Lo que vio le heló la sangre. Carlos, su hermano, estaba en el centro de todo. Con el medallón aún en su mano, se enfrentaba a la figura encapuchada que lo había apresado. En ese instante, no tenía sentido. El caos, el fuego, los murmullos. Solo podía concentrarse en su hermano, en el peligro que enfrentaba. Pero en el momento menos esperado, algo cambió. Un destello de luz, y antes de que Julia pudiera reaccionar, Carlos alzó el medallón,
y un resplandor casi celestial envolvió todo a su alrededor. Las sombras se detuvieron. Las llamas bailaban como si sintieran el poder del objeto. «¡Carlos! ¿Qué haces?» La voz de Julia se apagó. El miedo se enredó en su garganta. «¡No puedo evitarlo!» Carlos jadeaba, y con una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su ser, gritó. Se acabó. A medida que la luz emanaba del medallón, Julia sintió que la tierra debajo de sus pies cedía. Las figuras encapuchadas gritaron, pero su voz era un eco distante. Y entonces, en un instante que pareció eterno, la luz se desvaneció, y el caos se transformó en un silencio sepulcral. Las sombras se desvanecieron. Las llamas chisporroteaban, pero su calor se sentía distante. Julia parpadeó. El mundo ante ella cambió de forma irremediable. En lugar de su hermano y sus amigos, se encontró rodeada por una multitud de rostros que nunca había visto. Una sala amplia, decorada con símbolos que la paralizaron. Era como si hubiera entrado en otra dimensión. Las figuras encapuchadas ahora eran personas normales, vestidas con ropajes tradicionales. La angustia la abrazó. ¿Dónde estoy? Julia, bienvenidos a la verdadera esencia de tu familia, dijo una mujer delgada, su voz suave como el terciopelo. Era el mismo tono que Julia recordaba, pero más fuerte, más firme. Soy Amelia, la guardiana del legado. ¿Qué legado? Julia no podía procesar. Miró a su alrededor, buscando a su hermano. ¡Carlos! ¡Ignacio! Ninguna respuesta. La presión en su pecho aumentaba. Este medallón, Julia, no solo es un objeto de poder. Es un portal que conecta las realidades. Tu madre, ella, no está muerta. Ha mantenido el equilibrio con el sacrificio de su vida, y ahora tú eres parte de este juego mucho más grande. Las palabras de Amelia recorrieron su mente como un torrente violento. Sus amigos, su familia, todo era parte de un plan más vasto de lo que jamás imaginó. Mientras trataba de asimilarlo, el disparo de una memoria olvidada la golpeó. El abrazo de su madre cuando era pequeña, los secretos susurrados a su oído. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijo? Julia sintió el nudo en su garganta apretar. La oscuridad se cernía sobre su realidad. Porque se temía que este día llegara, contestó Amelia, su mirada ahora llena de comprensión. A veces ocultar la verdad es la única forma de proteger a los que amamos. Pero el tiempo se ha agotado y tú debes elegir. ¿Elegir? La mente de Julia bullía. ¿Elegir qué? Entonces, en un susurro que cortó el aire, una voz conocida brotó detrás de ella. El poder en tus manos puede salvarnos o condenarnos. Era su madre, pero su voz sonaba diferente, más como un eco lejano. ¿Mamá? Julia giró lentamente. El horror y la esperanza se enfrentaban en su interior. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un sonido ensordecedor llenó la habitación, como si un cielo de tormenta se desatara. Gritó Amelia, y en ese instante la multitud se dispersó y el pánico se apoderó de todo. Julia sintió el frío de algo inminente. Miró a su madre, y en ese reflejo comprendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentar su destino? La luz del medallón brillaba en su mano, y el futuro se revelaba. Pero entre las sombras, una nueva traición acechaba. ¿Quiénes eran realmente sus aliados? Sin pensar, se lanzó a la respuesta, mientras las respuestas escapaban como las sombras. Y en el breve instante antes del caos, solo una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si su madre jamás había sido quien había creído que era? La atmósfera de tensión era palpable, una especie de electricidad que cargaba el aire a su alrededor. Julia miró a su madre, esa figura que siempre había creído perdida. ¿Qué significa esto, mamá? ¿Por qué estás aquí?
Las palabras se deslizaban por su garganta con una mezcla de temor y anhelo. Pero su madre no contestó. El caos se volvía más intenso. Las figuras encapuchadas se habían dispersado, dejando un rastro de gritos y dudas. Julia sintió cómo su corazón latía con fuerza. El miedo la empujaba a actuar. «¡Carlos! ¡Ignacio!», gritó, pero las sombras parecían tragarse sus palabras. Fue entonces cuando una explosión de luz blanca envolvió la habitación. Julia cerró los ojos, el resplandor tan intenso que la hizo tambalear. Al abrirlos, la realidad que conocía se fragmentó. Todo a su alrededor se desvanecía. Una risa, profunda y resonante, llenó el espacio. Era una risa familiar que le congeló la sangre. «¿Qué está pasando?». La voz de Julia tembló, pero cuando se giró, la visión ante ella era aterradora. Era Pedro, su antiguo amigo, el mismo que había traicionado su confianza. Ahora estaba de pie, con un aire triunfante, un medallón similar al de Carlos colgando de su cuello, emitiendo un brillo siniestro. «Esto es mucho más grande de lo que pensabas, Julia», dijo Pedro, su tono burlón. «Tu madre ha estado controlando todo desde las sombras, pero tú eres la clave del verdadero legado». Julia se sintió mareada. «No, mi madre no es así. Ella ha protegido a nuestra familia». Las palabras se quedaron atoradas. La verdad se desdibujaba en su mente. «¿Protegerte?». Pedro se echó a reír. «Tu madre ha manipulado cada paso que has dado. Ella ha creado este conflicto y ahora lo ha pasado a ti». Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, como si tomaran forma. El corazón de Julia se hundió. «¡Estás mintiendo!». Pero la convicción de Pedro era inquebrantable. «¿De verdad crees que todos estaban a tu lado cuando el fuego comenzó?», continuó Pedro avanzando lentamente hacia ella. «Carlos, Ignacio, tus amigos, todos estaban en sus posiciones, esperándote. Este lugar no es un refugio, es una trampa». El pánico estalló dentro de Julia. La traición se desbordaba a su alrededor, amenazando con aplastarla. «¿Cómo puedes decir eso? ¡Son mi familia!», gritó, pero sus palabras sonaban vacías. Entonces, de repente, el medallón de Carlos comenzó a brillar con más intensidad. «¡No!», gritó Julia, sintiendo que el peligro se acercaba. La luz iluminó la habitación como una tormenta eléctrica, y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Un grito desgarrador irrumpió en la oscuridad. Era el sonido de impacto y dolor. Carlos cayó al suelo, el brillo del medallón parpadeando antes de apagarse por completo. Julia se quedó sin aliento, el suelo temblando bajo sus pies. «¡Carlos!». Corrió hacia él, pero la figura de Pedro la detuvo en seco. «Ya no podemos permitir que sigas viva, Julia. Eres un obstáculo». La amenaza salió de sus labios como veneno, y en ese instante el mundo se detuvo. Julia sintió el pánico apoderarse de ella. «¡No! ¡Déjalo!». Pero era como si nada de lo que gritaba tuviera peso. La opresión en su pecho aumentó mientras el horror se desplegaba. A su alrededor, sus aliados se desmoronaban, mientras el verdadero enemigo se revelaba en la figura sonriente de Pedro. Un trueno resonó y con él una segunda explosión rompió el aire. La habitación comenzó a desmoronarse, el fuego emergiendo por las grietas. La confusión estallaba en un caos absoluto. Todo se volvía un laberinto de miedo y desesperación. Julia sintió que se le escapaba la tierra bajo los pies. «¡Corre!
gritó alguien, pero no podía distinguir quién era en medio de la tormenta. En ese momento, una sombra oscura se deslizó entre las llamas, acercándose con velocidad. Todo se volvió un cúmulo de desesperación y caos. «¿Qué vas a hacer, Julia?», dijo Pedro, mientras su risa resonaba, quebrantando la realidad en la que había creído. Pero lo que Pedro no sabía era que la verdadera traición no provenía de un enemigo, sino de aquel que menos esperaba. En ese instante, la figura emergió de las sombras, su propia madre, en pie, y el medallón palpitando en su pecho. «Lo siento, Julia», murmuró con una tristeza infinita, y con un gesto cerró el círculo, marcando el final de todo lo que conocía. Todo su mundo giró, y la oscuridad se arremolinó a su alrededor. ¿Podría haber otra verdad oculta en el corazón de su madre? ¿Y si ella era la verdadera villana en esta historia? Julia comprendió que la batalla por su vida aún no había terminado. Cada revelación la llevaba más profundo en un laberinto sin salida. Y ahora ella llevaba la carga de desentrañar no solo su destino, sino la verdad detrás de la traición que podría destruirlo todo. La sala temblaba, atrapada entre la luz crepitante del medallón y las sombras que parecían cobrar vida. Julia sintió el aire pesado, ovillándose en su pecho como una serpiente estrangulando su corazón. ¡Ah! ¡Mamá! Su voz se apagó al ver cómo la figura de su madre se desvanecía, dejando un rastro de dudas y lágrimas en su rostro. A su alrededor, el caos estallaba. Los gritos se convertían en ecos que rebotaban en las paredes, como si el lugar mismo se estuviera quejando del sufrimiento. Pedro se reía, su rostro retorcido en una mueca de triunfo. «Tu madre ha estado jugando un juego muy peligroso, Julia, y ahora tú eres la última pieza». «¡No! Esto no puede ser verdad». Julia luchó contra el miedo que se apoderaba de ella. Recordó las enseñanzas de su madre, los abrazos, los secretos compartidos, pero ahora esas memorias se sentían como trampas disfrazadas. Carlos, aún tendido en el suelo, miraba entre la confusión, un brillo de esperanza en sus ojos. Julia, no. Su voz se ahogaba entre murmullos desordenados, un eco de temores y una última súplica. En un instante, el medallón en su mano comenzó a vibrar. Julia, sintiendo el poder fluir a través de ella, cerró los ojos. «Este es el momento», pensó. Si había alguna verdad que debía descubrir, tenía que abrazar el legado que representaba. «Debo entenderlo». Con una explosión de valor, giró hacia Pedro, su mirada desafiante. «Si mi madre ha hecho esto, entonces tengo que enfrentarla. No dejaré que tus mentiras me aterroricen». «¡Ah, insensata!», gritó Pedro. Pero en ese momento el medallón brilló como nunca antes lo había hecho. Una luz deslumbrante lo envolvió todo. Y de repente la habitación se deshizo como un espejo quebrado. Cuando la luz se disipó, Julia se encontró en un espacio vasto. Un paisaje de recuerdos. Imágenes de su infancia revoloteaban. Risas en la plaza, el aroma del almuerzo en casa, la dulzura de su madre cuando la abrazaba. El calor de esos recuerdos llenó su corazón, y entendió que al final cada momento había sido real y sincero, aunque agridulce. En el centro del paisaje vio a su madre. «Mamá», murmulló, acercándose. La figura, antes temida, ahora parecía cargada de tristeza. «¿Por qué no me dijiste la verdad?» «Porque quería protegerte, Julia». La voz de su madre resonó como un eco tenue, lleno de amor y dolor. «Siempre he estado aquí, luchando contra fuerzas que nunca comprendiste. Mi lucha fue para que tú tuvieras una vida normal, pero la oscuridad nunca se detuvo». Julia sintió que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse. Las revelaciones, aunque duras,
eran una liberación. ¿Qué debo hacer ahora? Debes decidir el camino que tomarás. El legado puede ser una maldición o una oportunidad, dependiendo de cómo lo uses. La expresión de su madre se llenó de determinación. Debes unirte a los tuyos, confrontar a Pedro. Solo así podremos romper este ciclo. Con un suspiro profundo, Julia sintió el peso caer de sus hombros. Ya no era solo una víctima, era parte de algo más grande. ¡Sí! ¡Ahora sé que puedo! Con ese grito de resolución, el medallón brilló intensamente y las visiones comenzaron a desvanecerse. Regresó a la sala. El caos aún reinaba. Pedro estaba de pie, sorprendido. ¿Qué has hecho? La jerga de su voz traicionaba el miedo que trataba de ocultar. «Voy a acabar con esto», anunció Julia, su voz firme. Carlos se levantó a su lado, irradiando fuerza. «No somos solo un legado, estamos aquí para transformar esta historia». Los dos se dieron la mano, mientras las sombras que antes los atormentaban ahora se desvanecían en el aire. Una luz brilló, una chispa de renovada esperanza iluminó la habitación. Julia miraba a los miembros de su círculo, ahora empoderados por la verdad. El viento sopló con fuerza, llevándose las sombras y trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. «La familia lo es todo», dijo Julia con determinación. «Juntos podemos enfrentar cualquier oscuridad». Mientras la luz se mantenía brillante, el eco de risas, lágrimas y nuevas promesas llenaron la sala. ¿Era este el fin de la oscuridad o apenas el comienzo de un nuevo viaje? Las palabras de su madre vibraban en su mente. La elección siempre está en tus manos. Y con ese último guiño a la esperanza, Julia se sintió más fuerte que nunca. Pero las sombras realmente se habrían ido para siempre. ¡Hey! Antes de despedirnos, tengo algo importante para ti. Si disfrutaste de esta increíble historia, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte ni una sola de las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. ¡Aplasta ese botón de like ahora! Cada clic ayuda a que el algoritmo comparta más contenido emocionante. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría saber qué piensas. Compártelo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace intrigante. Este es el momento de demostrar tu apoyo, y yo aprecio cada segundo que dedicas a esta comunidad. No esperes ni un segundo más.